había equivocado. A ver. Un par de minutos. Un par de minutos, por favor. Mis jóvenes, miren, cuando se habla de, a veces cuando hablamos de sistemas de control distribuido, podríamos ver antes quizá aquí antes de ver el documento que les envié. Por ejemplo, el DCS System 800. Este, por ejemplo, es de DB. Este es su controlador, por ejemplo. Bueno, son tarjetas de entradas, salidas también. Es su CPU. Este no es muy bueno, vamos a ver otro. Son módulos también similares a este, por ejemplo, ¿no? Este es el System 800, un módulo. Y si ustedes ven, trabaja como... Tiene eso también, ¿no? Es importante ver eso también. Y hay que tratar de ahora separarlo de... O tratar de más o menos compararlo con un SCADA, qué cosa es, ¿no? Mira, acá tiene módulos. Vamos a ver aquí. Ese es el System 800, CPU, alimentación. Mira, y el CPU, que es este de acá, mira cuántos puertos Ethernet tiene, ¿no? Eso es importante, ¿eh? Fíjense cuántos puertos Ethernet tiene, el mismo CPU. Este acá debe ser un módulo de entrada-salida nada más. Ahora acá, este de acá seguramente es una fuente y este es un puerto de comunicaciones, me parece. Y los módulos de entrada-salida se pueden agregar. Ahora, cuando se habla de DSS, viene acá la parte gráfica también. Pero este no es un SCADA. Este software de supervisión es un software de supervisión que es parte del controlador. Bueno, acá es lo mismo. Estas de acá son interfaces Profibus, parece. Entonces, físicamente es como un aparentemente PLC, pues, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, se le está agregando varios módulos a la derecha. Seguramente son módulos de entrada-salida, básicamente, ¿no? Este de acá, perdón, es la base. Este de acá es la base y sobre esta base se colocan los módulos de entrada-salida. O sea, físicamente no es que sea muy diferente, ¿no? A un PAC o a un
PLC, ¿no? La parte interna es lo que es diferente. Si yo veo el Delta V, que también les mandé algunas fotos con ese Emerson, de Emerson. Estos son los nuevos modelos, los últimos modelos, pero al final sigue siendo Delta V, ¿no? Le han cambiado la forma, ¿no? La forma le han cambiado. Estos son los clásicos. También CPU, módulos de entrada-salida. Ahora se ve más, estéticamente se ve mejor, ¿no? Pero al final es la misma idea, ¿no? Le han cambiado la forma del Delta V. Esas son las últimas versiones que hay, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes entradas, también salidas. El CPU es este de acá. Y aquí están colocando, por ejemplo, dos CPUs. Este es un CPU y este es otro CPU. Esa característica que hay que ver ahora, ¿ya? ¿Qué características tiene que no tiene un PLC o un PAC? Otro que ese es el que está metido en el Perú es el de, ¿cómo se llama este? De Schneider. ¿Cómo se llama? Foxboro. Foxboro, siempre me olvido el nombre. El Foxboro. Bueno, también tienen la característica, pues, ¿no? El DSS, ¿no? Bueno, lo que es, ese es el, acá está. No, pero este es otra cosa. Este que es o sea, físicamente lo van a ver también módulos de entrada-salida. Ese aspecto, digamos, no cambia. No vayan a pensar que es una otra, un otro formato, ¿no? Estos son los mercados los son muy bastante Foxboro en el Perú. ¿No? Bueno, ahora, componentes físicos que son igual pues módulo de entrada salida. Alguna, para que se entienda la esencia de un DCS. Cuando yo tengo un PLC, fíjense, ¿no? Acá tengo un PLC, no tiene que ser PLC, ¿no? Pero siempre lo hacen con la comparación con PLC. PLC, pongo otro PLC, incluso podría tener maestro, evidentemente eso, muchos PLC. Y por acá PLC. La cuestión que se mete, y pueden haber redes de PLC, que de repente están bajo el protocolo de tercero, ¿no? De repente, por ejemplo, Profi, ¿no? Ven a Profinet. El Profinet puede ser Profinet. Profinet. Ahora, estos podrían ya estar en otro nivel de red, Ethernet. Puede estar Profinet, entre estos de otra marca, ser de otra marca. No tienen que ser, si este por ejemplo es Siemens, si es un PLC de Siemens, este también es un PLC de Siemens, independientemente del modelo, ¿no? Podrían ser de Siemens. Estos podrían ser de repente de Mitsubishi, de Alemania.
independientemente llegaron sobre Ethernet. Están sobre Ethernet con otros protocolos, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser EtherCAT, protocolo de red de Ethernet, EtherCAT. O acá podría ser el protocolo Ethernet IP o por ejemplo, Modbus TCP. La cuestión es que están sobre Ethernet. Sobre eso puedes subir, como habíamos visto en una escala, puedes subir de varios puntos y podrías tener computadoras para hacer un sistema de supervisión, ¿no? Puedes tener muchas computadoras y acá puedes tener el software de supervisión, es el software SCADA. De repente un panel, otro panel de supervisión con computadora, podría ir un servidor, etcétera, ¿no? Pero ese es básicamente el esquema de un sistema SCADA. Todo esto de aquí, todo desde el nivel de supervisión hasta la acá parte, abajo, esto forma este sistema SCADA. Sé que por abajo está en la parte de control, la parte de sensores actuadores. Pero tengo sensores actuadores, tengo controladores, tengo redes y tengo computadoras. Ahora, los SCADA pueden ser combinados. Normalmente ven muchas empresas, bueno, yo puedo tener un SCADA de un fabricante y acá tengo otro SCADA, un proveedor. Es muy común, ¿ya? A veces no, a veces que el SCADA va a ser único. Aquí puedes tener SCADA, por ejemplo, el Simplicity de General Electric, ¿no? Simplicity es un SCADA que encuentras de General Electric. Acá puede ser el InTouch, como sabes. Acá puedes tener ¿cómo se llama este chiquito que se llama ahí, no? Que es, no sé, bueno, poner Factory Talk. ¿No? Hay varios, ¿no? Entonces, esa es ¿por qué podías tener muchos software de supervisión? ¿Por qué podías tener muchos protocolos? ¿Por qué podías tener muchas marcas y convivir todos? Toda esa abertura que te da es gracias al OPC-DDE. El OPC-DDE te da esa apertura que tú podrías tener en la misma red de Ethernet, muchos protocolos. Y como en esa misma red hay muchos protocolos, podías poner muchos equipos controladores de diversas marcas. Por lo tanto, podrías usar varios SCADA también a la vez, no solamente de un proveedor. Al final podrías tener protocolos, o sea, podrías tener tres niveles bien diferenciados. El nivel de controlador pueden ser de varias marcas. El nivel de red pueden ser muchos protocolos. Y el nivel de supervisión pueden ser muchos proveedores. Y es así como, ese es un sistema SCADA, pues. Te da esa apertura. La pregunta sería si eso es bueno o es malo, ¿no? Antiguamente se quejaban mucho, en los años 80, 90, hasta el 2000 se quejaban mucho que todo era cerrado. O sea, los DCS no son cosa nueva, por si acaso. Los DCS son bastante antiguos. Y se quejaban mucho porque era un sistema, era una tecnología muy cerrada. Todo, y era muy cara también, ¿no? Honeywell es el pionero en DCS. Honeywell. Es por eso que cuando aparecen los protocolos más estándar,
Modbus TCP, el Modbus RTU, protocolos más abiertos, el Profibus DP. El Profibus DP no es de Siemens, ¿no? Tú puedes encontrar en un equipo de ABB también el Profibus DP, en un equipo de repente de General Electric puedes encontrar DP. No vayan a pensar que el Profinet no vaya a pensar que es de Siemens, ¿no? A veces uno piensa que esos protocolos son de Siemens, ¿no? No es así, ¿no? Son estándares. Lo puedes encontrar en muchas marcas, ¿no? Hay protocolos sí que son varios. Por ejemplo, el protocolo MPI es de Siemens, eso sí es propietario, ¿no? El protocolo DH Plus es de ABB, de Allen Bradley, perdón, de Allen Bradley, ¿no? Beckhoff maneja EtherCAT, pero EtherCAT está asociado más a Beckhoff, pero no es el único, pues a veces también piensan que es propietario. Entonces, que cuando aparecen esos protocolos, genera una abertura de conectividad, ¿no? Pero eso trae un problema. Y eso, al comienzo, claro, todo es muy bonito porque ya no dependes mucho de... Yo podría tener PLCs de Siemens y comprarme un software RISC-A de Schneider y conectarme tranquilamente. Pero ¿cómo es posible que si tu software de supervisión es de Schneider, puedes conectarte con equipos de Siemens por el OPC, por el protocolo, por el OPCDD o por los drivers que pueda manejar el SCADA? Y es así como se genera la abertura y tienes un sistema SCADA. Este de acá es un sistema distribuido. La pregunta sería eso, ¿no? Desde el concepto más elemental, es un sistema distribuido. Bajo el concepto elemental, empiezan a decir, bueno, es un sistema distribuido, sí, porque está trabajando en red, porque es un sistema en donde hay varios controladores que están separados y están en red. Bajo ese concepto de que controladores lo tienes en red, distribuidos en campo, bueno, bajo ese concepto se podría aceptar el término distribuido, ¿no? Un sistema distribuido. ¿Es un sistema de controladores distribuidos? Sí, también. Es un sistema de controladores distribuidos, porque tengo muchos PLCs o muchos controladores en red. Y como los controladores en red, por la misma naturaleza de la red, están distribuidos, bueno, es un sistema de controladores distribuidos, ¿no? Bajo ese concepto es aceptable el término. Por eso muchos lo confunden cuando aparece luego o cuando empiezan a manejar DCS, que son sistemas de controladores distribuidos. Entonces, ahí viene una primera confusión, porque dicen, pero si ese es un sistema distribuido o un sistema de control distribuido, pues cuando te aparecen esos sistemas de control distribuidos, ¿cuál es la diferencia, no? Se empiezan a confundir. Recuerda que ese es un poco término, hay que entender la terminología, ¿no? Como les digo, esto lo pongo entre comillas porque no estaría mal en decir que son controladores distribuidos, pues, porque están en red, pero están distribuidos y como están distribuidos geográficamente o físicamente y están en red, por ese concepto lo podría llamar un sistema distribuido. Es algo natural, ¿no? Pero cuando hablamos realmente de sistemas distribuidos, ya como tecnología, ya como tecnología, un concepto, como tecnología es diferente. Como tecnología, hay que saber que cuando hablas del Delta-V o del System 800 de ABB o el Spirion de Honeywell,
Y estás hablando de DC, estás hablando de tecnologías. Ahí estás hablando de tecnologías, ¿no? ¿Qué pasó? Listo. Estás hablando de tecnologías, ¿no? Son los DCs. ¿Cómo se quita esto? No sé cómo se haga. Cuando hablamos de tecnologías es diferente, ¿eh? El término sistema distribuido, que es lo que vamos a mencionar ahora, es una tecnología, más que un término que encontrarás en red, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Vamos a ver. En principio, esto también se confunde, ¿no? Se confunde mucho. ¿Voy a tener controladores por acá? Sí, voy a tener también controladores. Sí, también va a haber una red, un sistema de red. ¿Voy a tener sistema de supervisión? Sí, también vas a tener sistema de supervisión. Puede ser una computadora, va a haber un servidor también, etcétera, ¿no? Entonces, estos van a estar conectados en red. Entonces, por ahí también se confunden, ¿no? Dicen, pero entonces no entiendo la diferencia, porque hay parte de supervisión, hay parte de control y hay parte de red. Aunque no creen, hay muchos que hasta ahora no lo tienen claro, ¿eh? O sea, mucha gente trabaja con DCS, trabaja en campo y eso a mí me consultan, ¿no? Aquí, por ejemplo, acá tengo un sistema de supervisión, acá está la supervisión, podría estar por acá, no solamente una computadora, podrían ser otras. Acá están los controladores, control uno, por acá puedo tener otro controlador, si no puedo tener muchos controladores. Entonces, peor aún confunden cuando les dicen, pero ¿cuál es la diferencia también? Porque acá veo controladores en red, veo una red o varias, dentro de esa red varios protocolos y veo software de supervisión. Entonces acá también tienen los tres niveles. La primera diferencia contundente, la primera diferencia contundente es la siguiente, que aquí todos los controladores son el mismo, son el mismo del mismo fabricante. Y normalmente fabrica uno, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, el System 800 es un CPU, es un modelo, y no hay más en ABB. O sea, ese es único. No es que hay un modelo como en el Siemens, el 1200, el 1500, si fuera PLC, hay el 300, el 400. Acá no es así, hay un solo CPU. Y todos acá son los mismos. Eso es primero. O sea, no es que acá pongo un modelo de DCS y acá otro controlador de DCS, no, todos son el mismo, porque él fabrica solamente uno. En el System 800 es así. En el Delta V es uno solo, el controlador es uno solo. Ese que vio, o sea, en la figura al comienzo es uno solo. Que luego ahora lo hayan actualizado, pero es el mismo modelo, solamente la forma lo han cambiado. Entonces, todos los controladores son los mismos. La red es propietaria. Normalmente esta red es cerrada, es una red propietaria, normalmente es cerrada. No, y tampoco te interesas a conocerla, ¿no? Es una red cerrada. Y software de supervisión no es un SCADA, simplemente es un software de supervisión muy potente. Es un software de supervisión muy potente como el SCADA, ¿no? Pero no es un software de SCADA, es un software de supervisión muy potente. Pero también es del mismo fabricante, hecho a medida. Y esa es la gran... Esto está hecho, software hecho a medida. Cuando se dice el software que está hecho a medida, se refiere pues que está exclusivamente hecho para manejar este protocolo de comunicaciones y con los controladores respectivos.
Es decir, todo esto es como un paquete. Todo esto es uno solo. No, el hecho que el diseño que se plantea en un DSS es que el controlador o los controles, la red y la supervisión es uno solo. Es parte, todo es integrado. Todo se ha desarrollado de manera integrada. No es que la supervisión se haya hecho para luego comunicarse con algún protocolo, que los controladores manejen un protocolo o varios protocolos. No es así, ¿no? Todo está hecho a medida en la parte de supervisión. O sea, aparentemente, bueno, tiene los tres niveles: nivel de control, nivel de red y nivel de supervisión. Pero la primera diferencia es esa, ¿no? Que son tecnologías que están hechas, eh, las tres cosas se han diseñado en conjunto, ¿no? El protocolo, el controlador y la supervisión. No puede entrar en la red ningún otro dispositivo que no maneje ese protocolo, ¿no? Entonces, el tener, y esto ustedes deben saberlo, ¿no? Cuando tú diseñas algo, o sea, desde la concepción de un diseño, desde la concepción de algo, haces un diseño todo integrado, es mucho más robusto. Porque el software de supervisión gestiona de mejor manera el protocolo y el protocolo está específicamente para este tipo de controladores. Entonces, por ese lado, por ejemplo, se encuentra esa gran diferencia. Y por ese motivo, justamente, los, los DCS son más seguros. Los sistemas SCADA son bastante inseguros cada vez más porque meten un protocolo, un fabricante, otro fabricante. En la parte de seguridad tengo un SCADA y ese SCADA no es del fabricante, entonces se amolda, se puede comunicar con un OPCDDE, pero empiezas a congestionar mucho y tanto así que en algún momento puede colapsar, como que colapsa muchas veces, ¿no? Eventualmente está colapsando, pasa un mes, otra vez cae, pasa otro tiempo, empieza a caer. Te genera, si bien es cierto, el OPCDD te da abertura, como dicen, todo es más abierto. El gran problema es que te genera, siempre tiene sus debilidades, pues, ¿no? La debilidad es que te genera un poco de inseguridad, te genera un poco de inseguridad. Entonces, eso es lo que hay que entender en primera instancia, ¿no? Y eso en algún momento, pues, cuando todo era cerrado, había esa crítica, ¿no? Como todo es cerrado, este, como que te amarra un fabricante. Entonces aparece la otra alternativa abierta. Al comienzo quizás fue más o menos novedoso, interesante, pero empieza con los años, empiezan a meterle uno, otro dispositivo, otro, y al final se empiezan ya a perder la esencia de la conectividad abierta. Entonces vuelve otra vez a los DSS. Por eso los DSS que habían sido relegados antiguamente eh, por las arquitecturas abiertas que plantean los PLCs con los SCADA y digamos, los software, el componente OPCDD, vuelven a retomar gran fuerza los DSS ya casi 20 años, hace 20 años, ¿no? Porque habían estado relegados un poco. Pero no solamente por ese motivo, ¿no? Vamos a ver otros motivos más. Pero esa es la primera idea que hay que tener. Todo es un paquete. Cuando tú compras un DSS, no compras un controlador. Cuando tú compras un sistema de control distribuido, compras el paquete. Software, protocolo y controlador. Todo es amarrado. Acá no tiene mucho sentido que tú pongas un controlador DSS solo para una planta. Como el PLC. El PLC te lo puedes poner solo si quieres y no tienes por qué poner un panel o un SCADA, no estás obligado, ¿no? Los controladores DSS están porque tienen un objetivo, ¿no? Acá también otro objetivo es que, como todo está hecho a medida,
los controladores se pueden comunicar de una manera transparente. Y esa es otra característica de los DSS como tecnología. El, como todo está, desde el punto de vista, como dice en la teoría, como dice, es como si tuvieras un controlador nada más. Puedes tener tú muchos controladores distribuidos bajo la tecnología DSS, pero es como si fuera un controlador nada más. Para el programador es como si fuera uno. Tanto así, y eso cuando se nota, cuando tú empiezas a programar. Por ejemplo, si yo tengo acá una data, él tiene la data igual a 23, una data. Y él necesita esa data, bueno, no hay problema, yo puedo usar data, pongo D es igual a data 23, de repente más 5, ¿no? Quiero hacer esa operación. No hay problema, en aquí lo hago. Pero si esa data lo tenía el otro. Pero esa justamente es la idea del DCS, que un controlador puede tener la información, pero para mí no hay, como programador no hay varios controladores. Para mí como controlador hay uno solo. Es como si fuera uno. Entonces yo en el programa digo, yo sé que ese dato está acá, entonces, pero lo puedo usar para hacer en este programa. No tienes que estar enviando de aquí para allá, mapeándolo, este dato te corresponde a ti, no, no tienes que hacer nada de eso. El dato ya está listo ahí. Realmente todos tienen ese dato. Internamente, todo esa es una técnica, pues es una tecnología, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que entender en primera instancia, ¿sí? No sé si tienen alguna duda en esa idea, alguna consulta. Bien, Marcia, los demás, ¿alguna consulta? Carla, Cristian, Jorge, bien, Julio. Muy bien, Sergio. Ahora, muy bien. A veces yo comparo, por ejemplo, cuando uno hace, de repente ustedes hacen a veces su proyecto de, creo que en algún ciclo hacen un proyecto, implementaban ahí en sus laboratorios, implementaban un proyecto, de repente un carrito, un robot pequeño, algún proyecto determinado, ¿no? Y uno de los errores que cometemos nosotros siempre, desde la universidad, es que no planteamos, no tenemos la idea de, no nos sentamos primero a planificar el desarrollo. Y a veces cometemos el error, decimos, tú haces esta parte, yo hago esta parte, yo hago esta parte, ¿no? Y eso no está mal, ¿no? Estaría bien si es que lo has concebido todo primero el diseño y después dices, mira, como ya esto va a funcionar de esta manera, aquí se va a unir con esta parte, toda es la parte de potencia, yo hago la parte de automatismo, yo hago la parte. Si tú lo concibes todo integrado y que después te repartes el trabajo, eso estaría bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces solo uno planifica y dice, mira, cada uno va, tú vas a hacer tal cosa, pero no hubo ese nexo en el desarrollo. Entonces, cuando empiezan a empatar las partes desarrolladas, por ahí que empieza a fallar una cosa, empieza a fallar otra cosa, y por ahí empiezas a dar una solución, y de repente mejora, y ya otra vez por ahí empieza a fallar, otra vez mejora, y de repente está caminando, funcionando tu proyecto, digamos, a duras penas, ¿no? Tanto así que en el momento de la presentación, a veces ni funciona, a veces ni funciona, o a veces funciona y funciona más o menos a media caña. ¿Y por qué es eso? Porque no ha sido concebido todo a medida, pues. O sea, en el camino estuviste parchando, parchando. Y esa es más o menos la comparación con los sistemas SCADA. Porque un sistema, por ejemplo, un InTouch no ha sido concebido para supervisar PLC Siemens o alembrable. Él simplemente dice, yo hago parte de supervisión, gestión de alarmas, tendencias, tag, pero él no se orienta su desarrollo a un dispositivo físico. Él se orienta su desarrollo solamente a la parte de supervisión, nada más.
que luego los datos entren de una u otra manera por OPCDD, y ya para él es suficiente. Y el controlador, el PLC también, ¿no? El Siemens no está hecho exclusivamente para conectarse incluso con su software de SCADA de Siemens. No está orientado para eso exactamente, salvo algunas características por ahí. Pero un PLC del Embraer, con su software Factory Talk View, que es del mismo, no está desarrollado su controlador exclusivamente para ese tipo de SCADA del mismo fabricante. No está hecho. PLC ha sido un diseño totalmente independiente, ¿no? Y la parte de comunicaciones le puedes agregar sin haber concebido también, por ejemplo, que tú a uno de un ABB o a un Siemens le pongas un Modbus TCP. El controlador no ha sido concebido para manejar ese protocolo. Que por ahí, por software, le agregues un parche, un componente, y luego pueda comunicarse con Modbus TCP, pero ese ya es algo agregado, no es algo nativo. Y con algo nativo, seguramente en algún momento va a tener problemas, que es lo que eso ocurre. Te va a pasar si tú te metes a este campo. No pienses que no pienses que va a ser infalible, ¿no? Porque no es un protocolo que ha nacido con el PLC, pues. Esa es la gran diferencia. Y no te quiero decir con eso no, el sistema SCADA no sirva, ¿no? Funciona y sirve, pero eventualmente cuando no haces un buen diseño, sobre todo por eso hay que organizar bien las estructuras para evitar que colapsen continuamente, ¿no? Pero es lo que ocurre. A veces cuando dicen, incluso yo puedo tener un modo TCP, un medidor de energía modo TCP, y puedo tener un modo TCP en el PLC, y a veces en la conexión se está conectando y se pierde. Porque ¿quién me garantiza que el modo TCP de Allen Bradley es igualito al modo TCP que tiene un medidor de energía? No me garantizan. Manejarán el estándar, será un estándar, pero por ahí a veces le meten una cosa, otra cosa, que tendrías que meterte más y podría generar si en algún momento una pérdida de datos. Y es lo que a veces ocurre, ¿no? O sea, no es el problema que tú estés mal configurando. De repente tu configuración está bien, por un lado, por otro lado, pero a veces esos pequeños detalles empiezan a generar problemas, porque si bien es cierto, dentro del Modbus TCP o del Modbus en general, hay registros que son estándares, pero hay otros que no son estándares. Pues. Es como les comentaba en el HART también, ¿no? En el HART, dentro de todo el protocolo, algunos son estandarizados, pero hay otros registros, hay otros códigos que no son estandarizados. Entonces ahí puedes generar un conflicto cuando empiezas a combinar una marca con otra marca también. Eso hay que tener mucho cuidado y es lo que ocurre. En los DSS te evitas esos problemas, ¿no? Ahora, como digo, los DSS te dan esa fortaleza, pues. Te dan esa fortaleza que hay más seguridad. Todo es un paquete, todo es uno solo. Si quiero intercambiar datos entre controladores, no tengo que hacerlo realmente, porque los datos de uno lo tiene el otro. Por ahí hay que hacer una mínima configuración, pero ¿cómo se maneja todo esto internamente? Porque es una tecnología. Está todo gestionado bajo un sistema operativo distribuido. El sistema operativo es fundamental acá. Los sistemas operativos que tiene cada controlador, pues es un sistema operativo, digamos, orientado justamente para manejar este tipo de gestión de datos, ¿no? Con la parte de supervisión y control de los controladores, ¿no? Ahí hay mucho trabajo muy dominante dentro del sistema operativo, dentro del controlador, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Ahora, avanzando algunas cosas más, es que como ya todo está hecho acá a medida, entonces no sería raro que yo ponga acá, y eso es recontra sencillo, poner otro controlador a su lado de él, pero como redundante, otro CPU redundante. Sería, por ejemplo, el controlador 1 o el CPU, pero es redundante. Que no es muy complicado.
pongas un controlador, un CPU redundante aquí, es recontra transparente. Tú lo colocas a su costado, lo instalas, y cuando cae, si es que cae, entra el otro CPU. Eso hacerlo en PLCs o en PAC es muy difícil. Normalmente ni siquiera se utiliza eso. Creo que en algún momento les comenté eso. No es muy fácil. Tanto así que yo no he visto que se use. Encontrar que un PLC sea redundante con CPU no es común, porque es muy difícil. Acá el hecho, en principio también tendría que ver que él tiene redundancia en red. O sea, estos de acá no solamente es uno, sino son dos. Entonces sí, y ahí viene lo interesante, que como son dos puntos de Ethernet y los puntos de Ethernet son redundantes, entonces acá significa que vas a tener que usar dos redes. Dos redes vas a usar. Una red que va de repente con esta línea y otra red que va aquí. Otro punto iría aquí. Acá habría otro Ethernet que iría aquí. Entonces hay redundancia en red también. Por eso cuando les dije, miren el Ethernet que tiene, esta es una red redundante. Eso en PLCs no es costumbre, no se puede. Redundante en red. Entonces dicen que hay una red primaria y hay una red secundaria. Si es que cae una red, no se pierde la comunicación. El otro entra automáticamente. Y puede ser que la red primaria caiga o la secundaria caiga y la primaria funcione. Entonces aquí también de la computadora, las computadoras también tendrían que tener dos tarjetas Ethernet. Es muy común que las computadoras tengan más de una tarjeta Ethernet. Los controladores tienen dos puertos de red para que se puedan, digamos, comunicar, ¿no? O sea, la redundancia en CPU es natural. ¿Qué es lo que cuesta en configuración? Nada. Solamente tú lo colocas. Lo que sí cuesta es precio, porque eso te cuesta una licencia. Si tú quieres redundancia en controlador, compras una licencia. Instalas la licencia y listo, ya lo acepta. No hay que configurar nada en el equipo. Solamente entrar en la opción, por lo menos cuando yo lo he hecho, le ponía ahí check, redundancia, activar, check, ya listo, ya está redundante. No hay que configurar, como en el PLC alguna vez quise hacerlo, en el PLC es un drama, ¿no? Es un drama. Y por eso que no se usa. Y creo que lo han descartado el uso también en PLC. Creo que alguna vez aparecía con esa opción, pero no era seguro tampoco, ¿no? Pero acá sí es muy seguro y encima es bastante cero de configuración. En redundancia, por eso les digo, ellos vienen ya con dos puertos Ethernet. El CPU, el mismo CPU, viene con dos canales de Ethernet. O sea, no es que tú le vas a agregar, él ya viene, y no vaya a confundirse que en lo siguiente, ¿no? Tú en un PLC puedes ver dos puntos Ethernet, con el PLC 300, por ejemplo, pero ahí cada puerto Ethernet es un IP diferente. O perdón, es el mismo IP muchas veces. Es como un switch nada más. En estos casos son IPs diferentes. Este es un IP y este es otro IP. Pero no es para que hagas red tú particularmente, porque nosotros no hacemos programación de redes aquí. Cuando tú llevas PLCs tienes que llevar un curso de redes industriales para hacer la comunicación. En los DSS no haces tú la comunicación, eso todo ya está hecho. Como les digo aquí, si tú quieres comunicarte un PLC, un controlador con otro controlador, eso ya es interno, ¿no? No hay que estar haciéndolo como en PLC
mandar este dato, a dónde mandarlo, cómo el otro lo va a recibir. Esas cosas, olvídate aquí, eso no existe. Pero no hay un estudio de red que tenga que hacer acá. Todo ya está hecho ya. Solamente es jalar la data y saber cómo manejar la data. Entonces, redundancia en red, redundancia en controladores. Vamos a ver que puede ser redundancia en baterías, en fuentes. Y es bastante robusto, pues, ¿no? Por eso hablar de DSS como tecnología es es muy diferente, porque dicen, pues, están los tres niveles, ¿no? Supervisión, este nivel de control y este nivel de red, igual que los SCADA. Pero los SCADA, pues, es totalmente abierto, ¿no? Incluso a veces los controladores no es necesario que se estén comunicando. De repente solamente están para supervisión, nada más. Es un poco la idea de los DSS, joder, ¿no? Ahora, que tengan módulos inteligentes, también tienen, pues, como hemos visto en el pack, todos sus módulos son inteligentes, entrada, salida discreta, entrada, salida analógica. eh, y, y entrar un PLC aquí en la red no te dejan, está protegido. Dicen, no puedes entrar a esta red, porque justamente la seguridad es la red. Dicen, solamente los equipos míos pueden entrar en esa red. Es una red cerrada. Pero ¿qué hacen, por ejemplo, creo que les comenté alguna vez en Camisea, por ejemplo, y normalmente es en cualquier proyecto que quieres integrar como con DCS, ¿no? Una opción para entrar a la red sería esta. Dice, yo jalo, por ejemplo, de la red primaria, de red jalo, y acá otra lo conecto a un PLC. Este sería quizá un PLC, por ejemplo, de Siemens. En general, ¿no? Este es un PLC. Pero no, a ver, no podría ser directo. Tiene que haber lo siguiente. De aquí jalaría, me compraría un componente y ese componente debe traducir el protocolo. Y aquí recién pondría mis PLCs. Aquí recién pondría mis PLCs. Este componente ya les he comentado en algún momento. Este componente de aquí es el gateway. Este componente es el gateway. Este gateway tiene que ser del fabricante del DSS. Bueno, el gateway es pues un conversor de protocolos, ¿no? Este acá es un conversor de protocolos. Viene el protocolo que yo no conozco y convierto, por ejemplo, por decir, se convierte en protocolo eh, Profinet, por decir, ¿no? Profinet. Entonces acá sería ya Profinet. Entonces sí hay forma de que entren PLCs a su red, pero de manera segura. El gateway tiene que vendértelo el mismo fabricante del DSS, ¿no? Porque ellos saben qué protocolo han construido. Por lo tanto, ese protocolo lo convierten de repente a Profinet, ese protocolo lo convierten a Ethernet IP o a Modbus TCP y puedes armar ahí tus redes de PLCs. Aquí estarían los PLCs. Hay una forma de que los PLCs puedan entrar a la red de un DCS, pero de manera segura. O sea, eso es común. Es lo que hicieron en Camisea, pues creo que les conté, ¿no? En Camisea pusieron gateways, varios gateways, y armaron celdas de PLCs en la parte inferior, de Allen Bradley, de Siemens, de Schneider, ¿no? Pero todos entraban por sus gateways. Ahora un gateway es caro, pues, ¿no? No es algo barato, sobre todo si es el mismo fabricante. Pero es una alternativa para que ingresen y sean supervisados desde la parte del software que maneja el DCS. Esa es una forma, ¿no? Es una alternativa.
Otra alternativa, que digamos es más barata, es que si es que yo tengo acá un controlador, por ejemplo, en este controlador de acá, voy a cortarlo este controlador del DCS, tú le puedes comprar módulos. Hay módulos de comunicaciones también. Acá, por ejemplo, puedes poner un módulo de comunicación, otro módulo de comunicación, comprar algunos módulos de redes. Sería la otra alternativa, que esos de aquí entren por ahí. Obviamente que también le están dando una seguridad, porque están dando al CPU y del CPU ya pues lo manda arriba, ¿no? O recibe hacia abajo. Es así como se trabaja mucho también. Por ejemplo, acá yo puedo hacer una red de Modbus RTU o de Profibus. Acá puedo hacer una red de Profibus. Entonces estos son módulos de comunicaciones, ¿no? Acá tengo Profibus DP, por ejemplo. Acá de repente tengo Modbus. Aparte de las entradas-salidas, tengo estas interfaces que lo pongo ya como módulos de entrada-salida. Acá es diferente. El gateway es un punto, es como una pequeña computadora separada, ¿no? Entonces también se podría entrar por ese lado. El Modbus, el DP, el Modbus entrarían por ese lado, por ejemplo. Sería otra alternativa. Entonces te da, ya no es como antiguamente que esos igual siguen protegiendo su red, sí, seguros. Cosa que antiguamente los DCS eran propietarios y era muy cerrado. Pero hoy en día son de arquitectura abierta. Pero cuando dicen que son de arquitectura abierta no se refiere pues que como los sistemas SCADA, ¿no? O sea, ellos te mantienen la seguridad por este lado, te mantienen la seguridad, no se va a perder la seguridad aquí. Aquí está seguro siempre. Toda esta parte siempre está segura. Que entren redes Profibus, Profinet, Modbus TCP, etcétera, etcétera, no hay ningún problema. Pueden entrar por módulos, igual ya el CPU lo filtró. Cualquier anomalía caerá por ahí, pero no perjudica la red, ¿no? Si es que aquí los PLCs cometen un error, se configura la trama, colapsaron, bueno, ahí quedará el colapso, pero eso no entra la red segura. Igual acá, ¿no? Por acá podrán haber conflictos, tramas, contención, no pasa nada, ¿no? Colgará el módulo de comunicaciones, no se comunicarán, pero el controlador es indiferente, sigue trabajando, no perjudica nada a su red segura. Es por eso que ahora se ha ampliado mucho pues el abanico de los DCS. Ya no es como antes que la gente ahora se resistía mucho a hacer DCS, ¿no? Definitivamente los precios de un DCS son mucho más elevados que cuando tú implementas un software de SCADA, ¿no? Porque yo tengo que pensar que esta es una tecnología especial, pues, ¿no? Es una tecnología especial, los sistemas DCS, ¿no? Esa es un poco la idea, jóvenes, para que vean cómo se puede integrar también, sea por gateways, o sea por módulos de entrada-salida, perdón, por módulos de comunicaciones que le puedes agregar al mismo controlador. Redundancia en red Ethernet nativa, ojo, nativa, eso ya es parte, el CPU lo tiene, o sea, redundancia en comunicaciones, redundancia en controladores, en CPUs, y redundancia en fuentes también, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Redundancia en fuentes también. Entonces la redundancia es algo natural también dentro de los DCS, cosa que en el PLC, en los controles, normalmente no es. Si le vas a agregar redundancia es un poquito complicado. Acá es bastante natural eso, ¿sí? Ahora ya viendo las PPTs que les mandé, una PPT de repente es un poco más entendible, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Vale? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas de repente? Vamos a ver ese documento. 29.
Creo que este les mandé. Bueno, acá hay algunas cosas, un poco la evolución del control en sí, en tecnologías, ¿no? Desde el control antiguo, que era neumático puramente al analógico, y cómo va evolucionando, ¿no? Fisher, Rosborn, Fosforo, Honeywell, pues han estado siempre en primera, o sea, son empresas, pues, que, digamos, los pioneros, ¿no? Rosborn, Fosforo, Fisher, Honeywell, son los pioneros en los que han sido controladores, ¿no? Bueno, hasta que se llega a la era digital, ¿no? A la parte digital. Como dice, en este caso particular, este documento es del DCS Delta B de Emerson, ¿sí? Entonces dice que cambia el juego, ¿no? Se empieza a manejar una arquitectura. Como dice, el DCS se puede unir a diversas cosas, ¿no? O sea, no es solamente ya como un sistema aislado que era antiguamente, solamente para sus componentes. Se puede enlazar a sistemas ERPs, sistemas MES, sistemas PLCs, controlados o sensores actuadores en red también se puede conectar, ¿no? O sea, tiene mucha flexibilidad hoy en día. O sea, no es que solamente con los PLCs se puede unir, ¿no? Se puede conectar directamente a los sensores actuales que están también. Por ejemplo, un protocolo tranquilamente podría unirse, siendo un protocolo hard una red de sensores actuadores, ¿no? En la parte de gestión también se puede conectar tranquilamente, ¿no? Eh, es muy abierto también en ese aspecto de las plataformas. Pues Windows, normalmente los CPUs manejan arquitectura Intel o Dell. Ellos, es otra cosa que siempre es bueno saberlo. En los SCADA también es algo parecido, ¿no? A veces algunos SCADAs, algunos software SCADA, te dicen, eh, y eso por ejemplo pasa en algunos casos, te dicen, este SCADA que estás comprando, este software SCADA que estás comprando, funciona mejor sobre tal tipo de marca, por IBM, por ejemplo. Si tú lo instalas en una base de computadoras IBM, va a ser menos propenso a que caiga, ¿no? Porque sus pruebas de diseño lo han hecho más sobre IBM. O sea, eso es muy común también, ¿eh? En SCADAs. En software SCADAs es posible que te digan, mira, esto funciona mejor en tal arquitectura Dell, en Dell. Y a veces tú quieres seguir la recomendación del proveedor y compras computadoras de ese tipo, ¿no? No es que en otra computadora de otra marca no va a funcionar, pero está amarrado un poco a la arquitectura, al tipo de CPU que usa la computadora. Y a veces es bueno recoger esa recomendación también. Por ejemplo, aquí el Delta V trabaja mucho con Dell, con la marca Dell de computadoras. Y Dell, bueno, es una buena marca, el tipo de CPU también es más robusto. Entonces, eso también es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? No es algo de DCS, en SCADA también pasa eso, ¿sí? En SCADA también. Incluso creo que también si vas a usar un antivirus, te recomiendan qué antivirus usar. Si tú le pones un antivirus que no es el recomendado, en los SCADA te generan problemas. Por eso a veces cuando tienen ciertas caídas de SCADA, el que le ha vendido lo desactiva el antivirus. Porque dices que tú le has puesto este antivirus y se había dicho que no le pongas. Porque el antivirus empieza a entrar en conflicto con el runtime del SCADA. Entonces a veces te dicen, mira, usa tal antivirus, con eso ya no vas a tener problemas, ¿no? Esos son pequeños detalles que a veces son cosas que te va diciendo el proveedor, pero a veces no le hacemos caso. Bueno, las fortalezas de los DCS comparado con los PLCs. Acá vemos una arquitectura, mira, tradicional de un DCS. Solamente es un nodo, un CPU, una computadora y cómo se unen. Compra un switch.
Porque como le decía, el CPU va a tener más de una tarjeta Ethernet, perdón, la computadora. Y el PLC, o perdón, el controlador ya de manera nativa tiene dos puertos Ethernet. Y tanto así que el IP se asigna automáticamente también. ¿Quién asigna ese IP automáticamente? Es el servidor, o sea, el software que va en la computadora. Por eso digo, todo trabaja en conjunto. Todo trabaja en conjunto. O el mismo sistema operativo de la... Cuando tú vas poniendo más controladores, el sistema operativo dentro del controlador juega un papel importante. Realmente hace muchas cosas que uno explicaría ya en un curso exclusivamente de DSS, ¿no? Que es bueno saberlo. Él va testeando quién se está metiendo en la red y va asignando un nuevo IP. Y le va informando a la base de datos que está dentro de las computadoras. También va a haber un servidor y va a haber estaciones clientes, ¿no? Pero acá se van reasignando automáticamente y es más, normalmente te recomiendan no, tú no toques el IP, eso IP déjalo ya. Solito, ni siquiera tienes que fijarle tú el IP, ¿no? Ellos se van asignando un IP automáticamente. Si pones otro en red, se pone automáticamente el IP fijo, porque ya sabe que está en otro, en red sabe que hay un compañero al costado, un otro controlador, y el sistema operativo detecta eso y reasigna su IP. Metes otro en red, otra vez se reasigna solito. O sea, eso es automático normalmente. Y lo va informando a la base de datos. Tiene una base de datos pues propia del software SCADA. Ahí lo va informando y se va registrando, ¿no? Entonces acaban los dos, el primario y el secundario. Por tanto, tienes que usar dos switches y dos tarjetas de red acá. Ahora, las tarjetas de red normalmente también te piden que no sean las incorporadas. Entonces, tú sabes, cuando compras una computadora viene con una tarjeta de red que normalmente sería de la placa madre, ¿no? Un Ethernet, ¿no? Dicen que eso no es muy seguro. Por eso tienes que comprarle tarjetas adicionales, externas. Evitas de usar esa incorporada, ¿no? Por mayor seguridad. Entonces sería un esquema de un módulo, ¿no? Y si pongo otro, lo único que va a hacer es crecer, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí, se ve bien. No sé cómo se ve ahí, no puedo ver. Creo que se ve bien, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo cuatro estaciones de supervisión. Tengo dos switches y acá tengo seis nodos, ¿no? De repente acá tengo un nodo esclavo, entra aquí. Bueno, tengo una cantidad de nodos realmente. Pero mira, de todos están saliendo dos. Uno va a un switch y el otro a otro switch, ¿no? Como debe ser, ¿no? Separados. De uno va de un switch, el otro va a otro switch. Es un switch secundario o hub, un switch primario, y cada uno va a una tarjeta de red en la computadora. Es la redundancia en red, natural. Tiene que ser así, ¿no? O sea, eso es algo natural, tienes que hacerlo sí o sí. Ahora, si no le pones los dos, de repente no tienes cable, así, no es que no va a funcionar, ¿no? Pero te va a estar saliendo alarma. Ya te va saliendo alarma. En la pantalla te va a estar saliendo alarma. Como aquí la alarma todo te sale alarma. Por cualquier cosa te sale alarma. No configuraste un pequeño dispositivo adecuadamente, te sale alarma. De repente el cable no está conectado, te sale alarma. El, el chequea todo te va informando, ¿no? Bueno, acá está la cantidad de nodos, etcétera, algunas características, ¿no? Y como le decía, también tú puedes poner un módulo de red Profibus, por ejemplo, y puedes conectar una serie de componentes Profibus y están entrando por ahí, ¿no? Directamente por el módulo. Y de ahí ya se conectan a la red propietaria, pues, ¿no? Entonces está viendo otra potencia, digamos, de los... Y acá viene un poco, de repente más adelante hablamos un poco de... ¿Cómo se llama esto? Y le voy a mandar un documento de... ¿Cómo se llama este? Acá se llama el nombre de este protocolo.
El que le elige el protocolo más potente que hay en sensores actuales. Siempre se tantos nombres, ya uno se cruza ya. Le dije que en sensores actuales, así como HART, así como Profibas P, Profibas PA, había uno que era más inteligente que todos. ¿Cuál era? A ver, ¿alguien se acuerda? Se me dio el nombre. Filbas. El Filbas. Por ejemplo, el Filbas es su contraparte o es su competidor de los DSS. Pero él dice, yo no soy competidor de DSS, más bien yo puedo acá acumular estos controladores o estos sensores actuales pueden ser Filbas, ¿no? O sea, también se presta para que se puedan conectar sensores actuales Filbas, entendiendo que los Filbas son competidores de los DSS, ¿no? O sea, ellos no tienen problema por ese lado, ¿no? Entonces acá se puede agregar más, ¿no? Hay más. Toda esa red que ves verde o media verde, toda esa es la red propietaria segura, ¿no? Y puedes sí tener muchos, ¿no? Puedes tener muchos. Pero como te digo, la data que tú puedes tener, y es otra cosa también, bueno, si yo tengo acá una data, como le decía, aquí él tiene una data, este controlador, esa data él lo puede tener de acá tranquilamente, es indiferente, porque todos ven lo mismo, de alguna manera. Y en la programación es similar, ¿no? Yo puedo estar aquí programando, si yo hago un programa, ese programa, desde esta computadora, estando en esta computadora, ese programa, un programa lo puedo descargar aquí. Y si acá viene, y esa es otra cosa bien interesante, si es que acá hay otro programador, si es que acá hay otro programador, pero eso a veces se quedan boquiabiertas a veces cuando empezamos a programar. Cuando enseño yo DCS, ahora ya hace tiempo no lo hago, porque estaba en la pandemia. Cuando edito cursos, con los DCS estos, yo le decía, mira, tú que estás aquí, descárgate un programa a este CPU. Lo descarga. Y tú que estás aquí, descárgate un programa a este CPU. No, pero lo voy a chancar. No lo chancas, lo agregas. Eso, por ejemplo, no puedes hacerlo en ningún pack, ningún PLC. ¿Por qué? Porque acá también se ve la idea, como les digo, es como todas las computadoras, es como si fuera uno solo, solamente que tienes varios terminales. O sea, el que tú de acá descargues un programa a este CPU y desde otro descargues un programa al CPU, no es que lo va a chancar al anterior, sino a veces eso se hace por tema de desarrollo. Tú desde cualquier computadora podrías agregar o modificar un programa. La multitarea aquí es natural. Y otro puede descargar de repente, o de acá mismo, podrías descargar quizá otro programa, desde acá mismo descargarlo aquí en el mismo CPU. Y ya tendrías tres tareas en paralelo. O sea, aquí olvídense de la tarea continua que en el PLC existe, que en el PAC también existe, pero aquí todo es periódica, todo es periódico. Y se van agregando uno tras otro. Una tarea, otra tarea, otra tarea. O sea, la multitarea es transparente, ¿no? El problema es que cuando alguien no ha experimentado la multitarea en los controladores, eso no lo entienden, ¿no? Por eso a veces yo, a los muchachos, cuando algunos a duras penas conocen PLC y de frente se meten a llevar un curso de DSS, esto de acá se confunden bastante, ¿no? Entonces yo tengo que explicarle un poco más de sistemas operativos, de explicar qué es lo que está ocurriendo y lo que ves que está agregando. Y otra cosa es que tú puedes estar en línea, yo acá puedo estar online, así como en el PLC entras en línea, para ver qué es lo que está pasando en el PLC, pues, ¿no? Entonces acá yo podría estar
Y eso también les hago a veces como prueba, les hago lo siguiente, ¿no? Les digo, entra en línea en para ver ese CPU, pero tú también entra en línea. Pero podemos entrar los dos en línea, sí, sí puedes entrar los dos en línea, o más. A ver, eso no lo vas a poder hacer nunca en un PLC, ¿no? Si tú entras en línea y quieres hacer el otro en línea, te bota. Solamente uno deja de estar en línea. Y es más, si tú descargas un programa y otro descarga desde otra computadora, pierdes el programa anterior. Es así. Acá es mucho más flexible, ¿no? Puedes descargar varios programas y se van agregando. Son módulos que vas agregando. Y puedes ver cualquiera, ¿no? Desde cualquier estación puedes ver a cualquier módulo. Ahora, si es que yo hago, por ejemplo, un programa, aquí hago un programa, pero para este de acá, acá también vendría otra pregunta, ¿no? Otra cosa importante. Por ejemplo, un programa de aquí, que lo haga para él. Y claro, en un PLC, ¿qué pasaría? O en controles tradicionales. Dirías, mira, bueno, yo usé esta computadora y todo el proyecto está aquí, pues, ¿no? Y ya perdí el proyecto. Ahora, y si es que estoy por otro lado y quiero saber qué programa descargué aquí, ¿cómo harías en un PLC? Tendrías que copiarte todo el proyecto y acá recuperar el proyecto, poder modificar desde otra computadora lo que cargabas aquí, ¿no? O lo mismo para acá. Acá es una gran cosa bien interesante es que los DSS tienen una base de datos de configuración, cosa que en los SCADA, por ejemplo, yo no he visto eso, ¿no? Tienen una base de datos, tienen una configuración, pero no lo manejan como base de datos. Aquí aparece un concepto de base de datos de configuración, que como les digo, en el SCADA no es muy común, pues porque el SCADA en sí, y es otra cosa que también uno tiene que siempre tratar de aclarar las ideas, ¿no? Cuando tú haces el SCADA, como les digo, el software SCADA está hecho para supervisión. Y cualquier configuración que tú hagas es el propio software SCADA. Configuras alarmas, configuras usuarios, pero eso es solamente software, configuración del software en sí. A ti no te interesa realmente qué cosa está, qué han hecho en el programa del PLC o del controlador que vas a supervisar. Qué cosa estará metido ahí, qué módulos tendrá de entrada, salida. O sea, esa información tú no lo tienes en el SCADA. Si hay una pequeña, es cierto, hay algunos SCADA tienen una base de datos pequeña, donde está toda la configuración, pero esa base de datos pequeña, que algunos SCADA lo tienen, esa base de datos es pues de configuración del propio SCADA, del propio software SCADA, no es del sistema SCADA, que es diferente, es solamente del software SCADA. Pero acá la base de datos de configuración es de todo el sistema, de todo el sistema. De tal manera que si tú vas a usar otra computadora, vas a tener el proyecto, simplemente lo vas a, o sea, mejor dicho, de todos los terminales ven lo mismo. Ahí tienen un árbol de proyectos. Y ese árbol de proyectos todos lo ven. Si tú algo modificas en el proyecto, es como un proyecto abierto, ¿no? Imagínense algo así como el RSLinx, perdón, como el RSLogic 5000. En la parte izquierda tiene un árbol de proyecto. Imagínense que todo eso se refleja en todas las computadoras. Si tú le agregas algo aquí, el otro ya lo vio. En el árbol de proyecto, mira, acá le ha agregado tal cosa. Si le metes un programa, él puede entrar y ver, mira, él ha cargado este programa, le ha agregado un nuevo programa. Tiene 4 tareas en paralelo. Y toditos ven lo mismo, refleja. Si todos quieren entrar en línea, todos pueden entrar en línea. ¿Y eso por qué tiene esa capacidad? Porque la base de datos es integrada. Como les digo, como todo está concebido como un paquete, entonces hay una base de datos de configuración de todo el sistema. Tanto en la parte de supervisión propiamente, y con mayor razón y con mayor, digamos, eh, fortaleza, la parte de datos de la programación, de la configuración de los dispositivos. ¿Sabes qué dispositivo tiene comunicación Ethernet o comunicación HART? ¿Qué módulos estás usando? Dentro de los módulos cuáles están habilitados. Y sabe de toditos los módulos, ¿sabe? De toditos los controladores.
esa base de datos de configuración de todo lo que está en el escenario es recontra importante, pues es bastante interesante ese esquema. Por eso les digo, es una tecnología, pues el DCS en sí es una tecnología. Y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y la tecnología involucra pues todo un desarrollo sistemático de manera que se pueda gestionar toda la parte de supervisión, la parte de comunicación y la parte de control, se pueda, digamos, gestionar de manera más eficiente. Realmente bastante fascinante son los DCS, ¿no? Cuando tú empiezas a entender, o sea, no solamente te conviertes en un programador, porque mucha gente a veces que maneja DCS solamente son programadores, programan, pero no están entendiendo la filosofía, ¿no? Del desarrollo tecnológico. De tal manera que a veces hacen cosas que ellos mismos no se explican, ¿no? Como los PLCs también, a veces, que es algo más simple, ¿no? Hacen las cosas rutinarias y bueno, cuando se les pide algo más, como que no pueden avanzar un poco porque les sacas un poco del esquema conceptual que ellos tienen, que es algo básico. Pero siempre yo parto, porque después de eso, cuando yo les enseño DCS normalmente a los muchachos, les decía, primero entender la filosofía, experimenten con estos pequeños detalles, les hago entrar en línea, entienden cómo es la multitarea, entienden la redundancia, o sea, todas esas cosas, porque después, ¿qué queda, muchachos? Le digo, después solamente te vas a quedar y programar, nada más, eso es lo que te va a quedar. Y después te vas a sentar y programar, y eso lo puedes aprender con un manual. Ahí tiene manuales, hay ejercicios, igual tiene contacto, bueno, no tiene contacto, tiene timers, todo es acá programación en bloques y programación en texto estructurado. Y también tiene Grafset, algo de Grafset, ¿no? Pero su potencia es bloques, así como lo han hecho en el PAC, igualito. Entonces, con esa experiencia de PAC, y acá no es diferente, entonces ya sé la idea de programación en bloques y creo que les he hecho sufrir, creo que les he hecho sufrir un poco la programación en bloques, pero más o menos es así, pues cambiar de chip, como digo, de ladder a bloques a veces a algunos les cuesta, pues, ¿no? Pero después que la agarran la programación en bloques, solamente es bloque, uno, este cable que acá uno con el otro, uno con el otro. Esa es la potencia de la programación de los DCS, ¿no? Y lo puedes combinar con texto estructurado también, con texto estructurado. Y eso es, digamos, es una programación de alto nivel, pues, ¿no? Entonces aquí podemos, que es 25, ¿no? Bueno, que hay algunas cosas de las redundancias, como les digo, puedes agregarle módulo de entrada-salida, tiene su alimentación a la izquierda. Puedes ponerle, por ejemplo, un CPU, como dice, redundancia y controlador, está en standby y él está activo. Pero como les digo, no tienes que hacer ninguna configuración, lo que sí te cuesta es una licencia. Cuando yo entré al otro CPU, veías, está deshabilitado, pero cuando le instalas la licencia, automáticamente te activa hay un icono, haces check nada más, es así, es así de complicado, pone check nada más. Hay un check que dice activar redundancia, check, un cajetín chiquito, pones check, listo, ya activaste, eso es lo que cuesta, ¿no? Aparte de la licencia que vas a pagar, ¿no? Por eso son caros, pues son caros. Puedes poner redundancia en energía también, una batería acá, una fuente acá, una fuente aquí, lo pones redundancia. Como dicen, no requiere configuración también, es transparente, no algún cableado adicional, nada, ¿no? O sea, es muy... Otra vez lo puedes quitar, añadir en caliente, incluso los CPUs lo puedes retirar en caliente, no tienes que apagar el sistema. Todos acá los módulos, incluso el CPU lo puedes retirar en caliente, no hay ningún problema. Entonces, en energía, en controlador son redundantes, ¿no? Bueno, en Ether, en comunicación, pues ya en sí es redundante, ¿no? Cositas más. La base siempre tiene una base. Y los diversos módulos que él tiene en el otro. Y como les digo, es abierto y esa es una de las críticas que antes le hacían, pues, ¿no? Solamente es de la marca. Pero aquí te puedes conectar con muchos protocolos, ¿no? O sea, es abierto. Con los módulos, tú compras un módulo para muchos, para CAN, DeviceNet, Profibus, y te puedes conectar incluso con Filbus. Es muy abierto a esas comunicaciones. Ya no es como antes le criticaban que era un sistema muy cerrado. Ahora pueden, digamos, amarrar cualquier tipo de sistemas, ¿no? Que no necesariamente son de él.
Esa es un poco la idea de los sistemas DCS. Ahora, con respecto a control, pues, con respecto a control, su fortaleza es justamente eso, ¿no? La parte de control, ellos manejan algoritmo de control neuronal, difuso, el predictivo. O sea, ahí es otra potencia que tiene, que tendrías que ya saber cómo sacarle provecho, ¿no? Digamos, es lo más complejo en la programación, ¿no? Bueno, está, por ejemplo, por acá yo hice este es un PID, creo. Se ha congelado, creo esto. Se ha congelado, ¿no? Este es o lo comparto mejor así, ¿no? Para que no se congela, parece. Bueno, hay varias guías que yo les doy a veces, pero para que vean cómo es más o menos su explorador, ¿no? Este es el sistema Delta V. Es una de mis guías, ¿no? Acá hago un control PID. Y acá hay que habilitar los módulos. Pues cada módulo tiene un nombre. También maneja el concepto de tag. El concepto de tag. Por eso el control ahí, cuando hablamos de tag, a nivel de controlador, ya pueden entenderlo aquí también, ¿no? Vas habilitando el módulo que te vas a usar. En este caso de entradas, salidas discretas, manejaba uno de salida analógica, dos salidas analógicas para dos válvulas, y le pones un nombre, ¿no? Él también tiene un montón de librerías, pues acá saco el bloque PID, y el bloque PID es esto, ¿no? Programación en bloques, ¿ah? Programación en bloques. Y toda la información, solamente que aquí, a diferencia del pack del Control Logic, sus bloques son más sofisticados. No solamente tiene parámetros de entrada y salida, sino también tiene alarmas y tiene un montón de cosas, ¿no? Que acá te lo está dando, ¿no? Por la parte izquierda, que es configurable, y te lo da por la parte inferior. No solamente en el PID, en cualquier bloque que tú empieces a sacar, empiezas a tener opciones de configuración y ese es el mayor trabajo está ahí, ¿no? La programación de bloques en sí no es complicado, es conectar un punto a otro punto. Lo que tienes que saber es para qué sirve cada parámetro. Y hay algunos parámetros que son configurables, que yo tengo que buscar aquí, por ejemplo, cuál está siendo configurado. Ese es un poco el trabajo más tedioso en la programación de bloques. Entonces ahí saco el bloque PID y hago esta conexión simple. Saco el bloque que se conecta a la parte analógica y hago el bloque que se conecta a la parte de salida analógica. Otra cosa también que a veces no se percibe como importante es que estas entradas y salidas, que son los módulos que se conecta con la parte física, le puede decir, lo puede hacer trabajar de modo simulado también. O sea, el mismo bloque que se conecta tiene una opción simulada para avanzar a veces sin el proceso, para que no vayas a generar ciertos problemas, ¿no? Una característica bien, bien interesante. Y eso sería todo el PID, ¿no? Básicamente es el PID y vas ya entrando en cada bloque y vas haciendo el enlace a cada variable. Pues aquí ya estoy haciendo en el bloque de entrada, le voy a asociar el sensor, ¿no? De flujo. Son plazos que hay que saber cada parámetro cómo asociarlo, ¿no? Aquí ya me aparece toda esta ruta. IO control, I1C, D8, IC3, etcétera. Me aparece toda la ruta del sensor de flujo donde estoy apuntando. Igual iría acá para la válvula también. Y ya después queda sintonizar. Pero así más o menos acá le pones el periodo de ejecución, cada qué tiempo quieres que se ejecute. Y ahí ya se está ejecutando y estoy en línea, ¿no? Y lo puedo conectar con la parte de supervisión y ver pues que se está funcionando, ¿no? Bueno, ahí son pasos de, digamos, cómo se van activando algunas alarmas. Creo que acá lo hice para cascada también.
Recuerdo que hice para, esto no sé si esta guía lo hice para control en cascada también. Pero mira, así es la programación, muchachos. Un poco para que vean cómo es la programación en bloques. Y sepan que ahí pueden practicar bastante con el control logic. Para así que en algún momento se topan con un DCS, la programación en bloques ya lo tengan por descontado, ¿no? O sea, no es muy diferente. Acá creo que tengo otro. O sea, que este está desordenado. Ah, no, solamente acá tenía esto, miren. Lamentablemente no hay simuladores, pues. O hay, pero es difícil tenerlo de un DCS, ¿no? Acá solamente para que vean los bloques, ¿no? Bueno, tiene C reset, por ejemplo. Bloque C reset. Y te explican pues cómo funciona. Tiene bloques para lectura de entradas digitales, salidas digitales. Hay un manual completo, pues, ¿no? Y te van explicando, y esto es lo que hay que entender, ¿no? La parte interna son reconfigurables. Y ahí viene, como te digo, el trabajo. Por ejemplo, uno tiene que acostumbrarse a saber interpretar estas señales del bloque interno. Cuando tú cambias acá algún parámetro, estás switchando algún punto aquí. Y es lo que marea bastante, ¿no? Los programadores he visto que siempre también, y a mí también me ha pasado que cuando hay bloques que yo no conozco, tengo que consultar la ayuda, y a veces esto es, bueno, acá no es muy complejo, hay otros que son, este también es pequeñito, te dice qué es lo que estás activando, switchando internamente, según los parámetros. Pero hay otros que son más complicaditos. Entonces tienes que saber, el fabricante te da eso, dice, mira, la parte interna, cómo está desarrollado y qué estás logrando cuando tú empiezas a configurar en el parámetro. Estás switchando uno u otro y vas formando una estructura interna dentro del bloque. Eso es lo que está ocurriendo. Que dicho sea de paso, eso también, si tú ves el manual de instrucciones del PAC, del Control Logic, también es así, ¿eh? Si tú te bajas el manual de instrucciones, también te empiezan a dar estas estructuras, ¿ya? En los bloques te empiezan a dar estas estructuras. Por ejemplo, en el PID, si tú entras a buscar el PID del Control Logic, vas a ver que te van a dar una estructura así, pero más grande. Y te van a decir, mira, tal parámetro hace tal caminamiento, conmuta tal cosa, tal parámetro se activo, hay tal cosa, conmuta. Entonces, sí, es bueno que ustedes, como tienen el simulador del pack, les ayuda bastante a ver esta estructura interna del bloque que están usando, que básicamente es la conmutación o la activación, o se abre y se cierra algunos switch a nivel de software, según la configuración que estás haciendo en los parámetros, ¿no? Sería bueno que ahí tienen esa alternativa, por lo menos del Control Logic, para poder, digamos, ganar un poco de experiencia con lo que pueda tenerse en el momento. Sería bueno que lo aprovechen. Me imagino que ustedes, pues, que están llevando este curso, no estoy seguro, pero me imagino que muchos van a seguir esta carrera, tal vez, ¿no? De automatización y de control. Entonces ahí traten de aprovechar esas herramientas software que les he dado, pues, ¿no? Ustedes mismos ya pueden encaminarse, siempre bajándose el manual, tratando de verlo, ¿sí? Bien, jóvenes, esa es un poco idea, pues, de un DCS. Espero que, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda de repente, alguna inquietud, ¿sí? Carla, Carlos, Cristian, Jorge, José, José, Juan, Marcio, Luis, Pablo, Pedro. ¿Alguna consulta? Sergio, preguntas. Muy bien. Bien, jóvenes. Muy bien. Ahora, el trabajo final estaba viendo que es en época de semana de exámenes, ¿no? ¿O no? ¿O es antes? Eh, en semana 16, ¿no? Entonces todavía hay tiempo para subirlo, ¿no? Todavía hay tiempo para subirlo. Porque como todavía es la semana 16,
De repente lo subo la semana próxima, el jueves, pues ya. No sé qué día será la evaluación. Creo que era el jueves también fue en teoría fue la evaluación, ¿no? Pero para eso van a tener tiempo, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Sí, justo estaba pensando eso cuando me dijeron, pero estaba viendo que todavía es en la semana 16. Entonces todavía hay bastante tiempo para eso, ¿no? Primero demos la última práctica y después de eso ya les subo pues el trabajo para que lo vayan viendo, ¿no? ¿Sí? Claro, pero falta en la semana 15 van a dar la última práctica. Falta una evaluación nada más. Falta una evaluación nada más. Entonces en la semana 15 les daría el trabajo, ¿no? Pero el trabajo es simple, pues, ¿no? O sea, es algo más de investigación, ¿no? No es algo que hay que desarrollar, ¿no? Y ya solamente les dejaría algo más de investigación, un poco de industria 4.0 les dejaré, pues, ¿no? Sí, más es investigación, ¿no? No es nada de desarrollar cosas, ¿sí? El lunes les mando pues voy a ver qué dejarles, no sé si vieron la conexión, la forma de trabajar con este, el Keep Server con base de datos que decíamos con esta base de datos de Microsoft, el Data Access. No sé, o si no para ponerle otras preguntas para la práctica, ¿no? No. La práctica sería igual una práctica, así como han estado haciendo, pues, ¿no? La práctica. No, les decía que si habían visto algo de lo que les había comentado, ¿no? El Keep Server, conectarlo con el Data Access. Con el Data Access era, pues, ¿no? Hay una opción para hacerlo. No, yo no, como les decía, ese era algo para investigar, ¿no? Ah, los archivos PDF del Keep Server, voy a subirlo ya, pero es que eso no lo van a poder simular. Como les digo, es que ahí necesitas el PC, ¿no? No lo pueden simular. Pero sí lo que podrían hacer es, pues les decía, trabajar ahí tiene un simulador. Pero ese simulador te pide un Excel o te pide un Data Access, me parece, ¿no? Y con eso podrías conectarte. A ver, déjenme verlo, ¿ya? Voy a chequearlo yo. Este fin de semana espero tener un poco de tiempo. Y sobre eso les dejo la última práctica, pues. Porque la otra práctica que les dejé también era conectarse al FluidSim. Eso sí es más sencillo. Como ustedes conocen, FluidSim creo que la mayoría conoce. Entonces puede hacer un programa en FluidSim y se puede conectar al PLC, ¿no? Eso también, por ejemplo, lo llegaron a hacer, no es muy difícil. Por OPC, DD se pueden conectar. Eso también podrían hacerlo, ¿no? Eh, déjenme verlo, ¿ya? Déjenme verlo y yo el lunes les mando la práctica, pues, ¿sí? Bien, jóvenes. Gracias, más bien nos quedamos aquí. Gracias. Si tienen mayor pregunta.